Batistela, el subsecretario de Atención Primaria de la Ciudad de Buenos Aires, en todo lo que tiene que ver con el tema COVID. Batistela, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez lo saluda. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Paulino, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, primero, tercera dosis. Hoy Kicillof anunció que va a haber vacunación libre, primera y segunda dosis para aquel que no la tenga, independientemente del lugar que venga, incluso los extranjeros, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en las distintas postas. Más allá de que confirmó que van a acelerar los turnos de la tercera dosis, muchos de los cuales la tienen para vacunarse en los próximos días. Personal de salud, aquellos que cumplimentaron más de 5 meses desde tener el esquema completo. En la ciudad, exactamente en términos de vacuna, ¿en qué punto estamos? ¿Y cuándo entiende usted que las personas de riesgo van a tener la dosis de refuerzo, básicamente pensando en el próximo otoño, ¿no? Bien, bueno, me gustaría comenzar diferenciando lo que es técnicamente la tercera dosis de la dosis de refuerzo. La tercera dosis es aquella dosis que aquellas personas que se dieron 2 vacunas de Sinopharm y tienen más de 50 años o se dieron la vacuna de Sinopharm y son inmunocomprometidos. Esa es la tercera dosis, que es una dosis que termina de completar el esquema de vacunación. Eso en la ciudad eran 150.000 personas y la mayoría ya recibieron esa tercera dosis. Lo que estamos haciendo principalmente ahora es lo que se llama dosis de refuerzo. El objetivo de la dosis de refuerzo es que los anticuerpos duren más en el tiempo. Y como bien decías, esta dosis de refuerzo, como una estrategia nacional, se da a aquellas personas que recibieron sus 2 dosis, que tengan de la segunda dosis más de 5 meses de haber transcurrido. Como en la ciudad fuimos bastante prolijos y comenzamos, la estrategia de vacunación con el personal de salud, que ya la mayoría recibió su refuerzo, y después, allá por febrero, comenzamos con los adultos mayores. Generalmente este refuerzo va de edades mayores a menores, porque coincide con el orden que fuimos descendiendo cronológicamente. No con el factor de riesgo, sino por aquellas personas que hayan cumplido al menos estos 5 meses de su segunda dosis. O sea, independientemente de si hay factor de riesgo o no, la guía y el vector en la ciudad para vacunar con la dosis de refuerzo, tercera dosis, yo sé que usted la diferencia, está bien, pero es la dosis adicional. Eso empieza en el día 150, no hay que inscribirse, lo llaman y automáticamente, digamos, la ciudad emite los turnos, ¿correcto? Exactamente, no hay que volver a empadronarse. Todos los que recibieron sus 2 dosis previas en la Ciudad de Buenos Aires están registrados y nosotros los estamos convocando a los distintos turnos a medida que van cumpliendo estos 5 meses de su segunda dosis. Batistela, suben los contagios, tenemos cifras de casi 1000 casos por día en la ciudad, los testeos son espantosamente bajos, desastre, no en la ciudad particularmente, pero en el país estamos en 30, 40, 50.000 testeos por día. Hemos aprendido que hay que testear mucho, que hay que buscar a los asintomáticos, que hay que aislar a tiempo. Si no hacemos nada de todo eso, vamos camino a tener una curva ascendente muy grosera. Pero más allá de ese cuestionamiento que le voy a preguntar por qué se testea tan poco todavía, por qué solo aquel que quiere ir a testearse es el que testea, por qué en realidad nos chocamos con el virus y no vamos a buscar al virus, si usted me permite, según dicen los especialistas. Más allá de esa alza en los casos, ¿cómo están las unidades de terapia intensiva? Porque en el país ya estamos casi en 800 pacientes. ¿En la ciudad cuántos hay? No subieron proporcionalmente los casos de internaciones en terapia. En el informe, no tengo todavía el corte, pero el informe de ayer teníamos el 4.5% de ocupación de las camas COVID. Eso representan 20 pacientes en el sector público de ocupación de terapia intensiva. Como sí subieron, como bien decías, proporcionalmente, y muy probablemente van a seguir subiendo la cantidad de casos, principalmente en este momento por la variante Delta, y no muy lejano será el cabalgamiento de la variante Omicron cuando haya circulación comunitaria. ¿Usted cree que todavía no hay circulación comunitaria pese a lo que estamos viendo en Córdoba y en algunos otros lugares?
Hay casos aislados que todavía no dan un indicio de la circulación comunitaria, pero probablemente no va a pasar lo mismo que con la variante Delta. Nosotros la variante Delta tuvimos conocimiento ya de ingreso de la variante allá por junio y julio y estamos pasando ahora la ola importante de Delta. Ese retraso que tuvo Delta por la vacunación, por todas las estrategias que se fueron implementando, probablemente con Omicron, por lo que estamos viendo en otros países, esa curva es mucho más rápido, y si bien es más rápido, también es de menor duración, 3-4 semanas esa duración, y no tan lento como ocurre con la variante Delta. O sea, ¿usted cree que a mediados de enero o fines de enero Omicron debería ser parte del pasado? Hacer hipótesis en esta pandemia es uno de los principales errores, pero es lo que estamos viendo. La ola en África duró 3-4 semanas con un pico importantísimo. El pico importantísimo lo está sufriendo ahora Europa, porque la reproducibilidad, la contagiosidad de Omicron es muchísimo mayor que de las otras variantes. O sea, hace un pico muy alto. Es lo que suponemos, por lo que vemos en otros países, que está más adelantada esta oleada que en Argentina. ¿Cuántos testeos hacen por día? ¿10.000? No. Y hoy subimos la capacidad. Nosotros tenemos la posibilidad de superar los 30.000, 40.000 testeos diarios. Dado esto, y como bien decías, es la estrategia. Hacer el diagnóstico temprano, el aislamiento temprano. Nosotros sostuvimos antes de la vacunación la principal estrategia para mantener el diagnóstico temprano y la disminución de los contagios fue el rápido testeo y el aislamiento de esas personas que dieron positiva. Nosotros seguimos con una estrategia de seguimiento de todos los contactos estrechos. Al 7º día lo invitamos a testearse. Toda persona que es contacto de un positivo, si no lo hemos seguido nosotros, puede acercarse a cualquiera de nuestros centros de diagnóstico. Lo que sí le sugerimos, en este momento tenemos dos situaciones en cuanto a los testeos. Los testeos que son prioritariamente sanitarios, porque esa persona está enferma o porque estuvo contacto con una persona positiva, y los que son más de un curso administrativo por cumplimentar una exigencia o de un viaje o de alguna otra exigencia. Evidentemente nosotros hoy volvimos a abrir el centro de Costa Salguero, el miércoles abrimos otro pabellón en la rural. Vamos a multiplicar la cantidad de testeo porque es lo que exige cuando suben los casos. Está bien. Pero vamos a dar más prioridad a lo que sea sanitario. Madrid empezó a repartir millones de test de antígenos gratis en las farmacias para garantizar una Navidad segura, entre otras cosas. Acá no hay manera de que eso sea política de Estado. ¿Usted cree que eso debería cambiar por parte del Gabinete Nacional y de la máxima autoridad en materia de salud como Bisotti, y que podríamos o deberíamos poder tener acceso a eso en las farmacias, o no lo cree pertinente? Tiene sus pros y sus contras. El principal pro es que las personas se pueden testear y hacer alguna visita segura. El principal contra es que el Estado pierde en capacidad de saber la curva de la pandemia. La cantidad de positivos ya no estarían relacionados. Tendría que haber una dinámica muy importante para que cada uno de esas personas que dé positivo pueda registrarse de alguna manera. De todas maneras, Batistela, convengamos que tampoco hubo nunca un tablero eficaz para controlar la pandemia, ¿no? Porque los testeos no eran de las últimas 24 horas, cargamos muertos con 3-4 meses de diferencia, por lo tanto tampoco servía mucho para tomar decisiones, y la verdad que estamos aleatoriamente haciendo testeos, y tampoco tener una positividad del 5 o del 40 nos es relativamente relevante en tanto y en cuanto no tenemos homogeneidad de criterios en términos de qué testeamos y a quién testeamos. Usted es lo que dijo, si yo tengo síntomas voy a testearme, si yo tuve algún contacto estrecho voy a testearme. Ahora, aleatoriamente, como hacían en Gran Bretaña, la entrada del colegio de los chicos una vez por semana, los docentes una vez por... Todo eso prácticamente ninguna jurisdicción lo hizo, con lo cual no hemos tenido una política activa para tener un tablero de control, francamente, que nos permita vislumbrar de manera relativamente asertiva lo que ocurre. Acá es más o menos lo que nos parece.
No, mira, en la ciudad fuimos bastante prolijos y mantuvimos una política de testeo muy estricta y, y siempre la política de testeo fue al principio, cuando comenzó la pandemia, el sintomático, pues después fuimos por el contacto estrecho y después fuimos por aquella persona que haya tenido un contacto o que desarrollaba alguna actividad. Cuando es muy baja la probabilidad de que esa persona sea positivo, ya la importancia de ese testeo pierde en capacidad, pero siempre fue una estrategia muy privilegiada y con tableros que nos permitió tomar decisiones a la hora de apertura. Mire la pregunta que le voy a hacer. Perdóneme que lo distraiga un instante más. Usted me dice, no es tan relevante testear al que efectivamente está sin síntomas y demás. Y la pregunta que yo le hago entonces, ¿para qué testeamos? ¿Para ir a otro país si no tengo síntomas? No tengo síntomas, ¿para qué me voy a testear? Entonces, lo hago para cuando viajo, pero no lo hago cuando voy al restaurante, no lo hago cuando voy al bar, no lo hago cuando voy al boliche, no lo hago cuando voy a ver un vecino, cuando voy a la fiesta, cuando voy al evento, cuando... Entonces digo, pongámonos de acuerdo. Si es relevante testear al no sintomático para viajar al exterior, que sea relevante para hacerlo de manera aleatoria. Entonces, con un testeo masivo de 200, 300 mil testeos, no de 50.000, o sea, 6 veces más, por distintos barrios, tal vez tengamos una posibilidad de aislar a tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Porque si no... Está claro y son políticas. Nosotros siempre testeamos al que podía llegar a tener una mínima posibilidad, porque nosotros cuando pasada la segunda ola, cualquier persona que ha tenido contacto, por más que no tenga síntomas y el contacto haya sido bajísimo con una persona positiva, lo testeamos. Y el que es asintomático y es contacto estrecho, al 7º día lo testeamos. O sea que la búsqueda activa fue una de las principales estrategias que establecimos como política sanitaria de rápido diagnóstico y de aislamiento. Le mando un saludo. Termina usted muy bien la tarde, Battistelli, muy generoso por este tiempo para con nosotros y este intercambio. Siempre fructífero. Muy gentil. Seguro. Gracias a vos, Paulino. Hasta la próxima. Bueno, nos metemos de lleno en Chubut a esta hora. Dale.